Bien, como decíamos, para resolver el ejercicio debíamos como parte del paso 2 convertir de la ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación lineal. Y entonces se nos presentaba que como parte del paso 2 aplicar la regla de la cadena. En este caso teníamos que encontrar la derivada de y con respecto a u. Y íbamos a tomar que esta era nuestra y, entonces derivábamos eso. Entonces el menos 1 que está como exponente pasa abajo, se multiplica por la variable u y al exponente u le restamos la unidad. Y eso nos da menos 1 por 1, simplemente damos la u. Y menos 1 y menos 1 me queda menos 2. ¿Y eso a qué equivale? Eso equivale a decir que la derivada de y con respecto a u se puede representar como menos 1 sobre u al cuadrado. Ya que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar nuestra derivada. Y aquí ponemos, en vez de poner derivada de y con respecto a u, ponemos el valor encontrado, que era de menos u sobre u al cuadrado. Menos 1 sobre u al cuadrado. ¿Y eso qué se hace? Se multiplica por la derivada de u con respecto a x. Ok, entonces ya tenemos la derivada de y con respecto a x. Y ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar cambio de sustitución. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En la ecuación original. Entonces, si observamos, vemos aquí que dice derivada de y con respecto a x. En vez de poner derivada de y con respecto a x, vamos a poner esto que se nos presentó acá. Entonces vamos a poner, sustituimos, ¿verdad? Vamos a sustituir derivada de y con respecto a x y también vamos a sustituir la variable y en la ecuación original. En la ecuación original que era parte del ejercicio. Entonces, venimos y decimos, en vez de poner derivada y con respecto a x, ponemos el resultado que encontraba anteriormente, que era este de acá, y decimos menos 1 sobre u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x va a ser igual, viene perdón, no es igual, es aquí viene el signo menos, entonces menos el valor de y el valor de y lo teníamos acá expresado como 1 sobre u o u a la menos 1. Cualquiera de ellos podemos usar. Me conviene usar el de fracción, menos 1 sobre u igual a, ¿qué dice acá? A e a la x por la variable y, que ya sabemos que 1 sobre u y todo esto al cuadrado. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es tratar de reducir esta expresión. Entonces decimos menos 1 por du. Entonces aquí nos quedaría, si lo ordenamos, lo podemos dejar así o simplemente ponemos menos du por u al cuadrado de x menos 1 sobre u. En este no hay nada que hacer. Por el momento ponemos e a la x y ahora elevamos al cuadrado todo lo que está en la fracción. 1 al cuadrado nos da 1. U al cuadrado, u cuadrado. Ok, ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a continuar y seguimos. Entonces, ¿qué teníamos? Nos había quedado menos du sobre u al cuadrado de x menos 1 sobre u e a la x por u al cuadrado, 1 sobre u al cuadrado. ¿Y qué nos decía el paso 2? Lo que nos interesa es convertir de una ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación lineal. Y la forma de la ecuación lineal, si recordamos, decía derivada y con respecto a x. En este caso, lo que tenemos que hacer es esto. Para que tener más o menos esa forma que nos pide el ejercicio, tenemos que desaparecer ese menos 1 sobre u al cuadrado. Y para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos multiplicar menos u cuadrado menos 1 sobre, menos u cuadrado por toda la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a expresarlo de la siguiente forma. Entonces, ponemos la expresión que ya teníamos, que lo tenemos acá, y decimos menos du sobre u cuadrado por dx menos 1 sobre u
e a la x por 1 sobre u cuadrado. Pero para que aquí nos quede solo du sobre x, vamos a multiplicar por menos u al cuadrado. Vean que es lo mismo que el denominador, pero en la parte, en el denominador se multiplicaría. Ahora, se multiplica por toda la ecuación. Entonces, yo multiplico menos por menos, me da más. U al cuadrado por du, me daría aquí u cuadrado de u cuadrado de x. Ahora, menos por menos da más. Y aquí me quedaría 1 por u cuadrado sobre u. Aquí, menos por más da menos e a la x. U cuadrado por 1, aquí me quedaría u cuadrado sobre u cuadrado. Si simplificamos esto de acá, aquí solo nos quedaría derivada de u con respecto a x. Podemos simplificar este de acá con este. Aquí nos queda simplemente más u. Aquí, si se simplifica esto con esto, nos queda simplemente menos e a la x. Y ahora, como pueden apreciar aquí, ya tenemos una ecuación del tipo de la forma lineal. ¿Se acuerdan que en la forma lineal nosotros lo resolvíamos aplicando el método del factor integrante? ¿Y qué decíamos? Lo que está delante de la variable y, pero en este caso la variable y la representamos con una letra u. Por tanto, a lo que está antes de la variable u va a ser el coeficiente p de x, que es la unidad en este caso. Y para nosotros, f de x en este caso f de x va a ser igual a menos e a la x. Aquí es menos e a la x. Entonces apliquemos la regla del factor integrante. Ecuación diferencial por el método del factor integrante. Y recuerden que decía la regla, hay que encontrar el factor integrante. Y el factor integrante se expresaba como la función exponencial elevada a la integral de p de x. Función exponencial, la integral de p de x es 1, o p de x, perdón, 1 de x. Esto es igual a decir 1 por dx simplemente dx, y la integral de dx simplemente es x. Ahora vamos a aplicar el paso 2 del factor integrante. Si ustedes recuerdan, consistía en encontrar y sub c. Y y sub c decía que era igual a c por e a la menos p de x. En este caso, nosotros no le vamos a poner y sub c porque hemos venido trabajando con una variable u. Entonces, nosotros la vamos a llamar u sub c. Entonces, u sub c va a ser igual a la constante c por la función exponencial elevada a menos x, que es prácticamente el mismo factor integrante, simplemente lo que cambia es es el exponente que cambia de signo. Ahora vamos a resolver y sub p. Bueno, en este caso sí, nosotros podemos expresar también como u sub c, lo podemos expresar de la siguiente forma. El EA que está con exponente negativo puede pasar al denominador con exponente positivo. Y este que está acá es nuestra u sub c. Ahora encontremos u sub p. Ya saben que y sub p era igual a decir 1 sobre la integral de p de x por la integral de la ecuación integral de la función exponencial de p de x por f de x de x. Entonces nosotros recuerden que lo que vamos a encontrar es u sub p. Entonces aquí ponemos 1 sobre el factor integrante que era e a la x. La integral, esto ya lo tenemos, que es el factor integrante, que es e a la x. Y viene f de x. Y f de x lo dijimos aquí arriba que era menos e a la x de x. Entonces, ¿qué nos queda en este caso? Venimos y decimos u sub p. Podemos sacar este signo menos fuera del símbolo de integración. Y nos quedaría acá 1 sobre e a la x. Y adentro del integral simplemente nos quedaría e a la x por e a la x. Eso pasaría, se conserva la base. Dice que los exponentes se suman cuando tenemos bases iguales en una multiplicación. Por tanto, nos daría una x más una x, e a la 2x de x. Ok, ahora
Para resolver esta integral, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar un método de integración. En las integrales, en la fórmula de integrales, ustedes observan que aparece e a la x de x, pero no aparece la integral de e a la 2x. Por tanto, vamos a resolverlo aplicando el método de integración por sustitución. Entonces, la integral que tenemos que hacer aparte, la hacemos aparte, la integral de e a la 2x de x. Entonces, la integración por sustitución, vamos a elegir una variable que la vamos a representar por el exponente, en este caso 2x. Entonces, aquí al hacer eso nos queda e a la w de x. Como tenemos dos variables, hay que pasar toda variable w, por tanto habría que derivar esto. Y la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2 de x. Ahora, como observan aquí, tenemos que pasar esta x a variable w o de x. Aquí tenemos de x, por tanto despejamos. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Por tanto nos daría que dw sobre 2 es igual a dx. dw sobre 2 es igual a dx y sustituimos acá. Entonces ponemos e a la u y en vez de poner dx vamos a poner, perdón, aquí no es dw. En vez de poner dx, ¿qué ponemos? dw sobre 2. Entonces podemos sacar, aquí tenemos el 2 como denominador, por tanto la constante es un medio.